La historia comienza el 22 de enero de 2022, un día que la narradora nunca olvidará. Se había preparado mentalmente para una cirugía de fusión espinal L5-S1, un procedimiento que requería el uso de barras y tornillos para estabilizar su columna vertebral. Todo parecía estar bajo control, pero el destino cambió repentinamente justo después de que dejó el hospital el mismo día. El hospital no tenía suficientes habitaciones para que se quedara durante la noche, así que tuvo que regresar a casa en lo que parecía ser un estado estable. Sin embargo, solo unas horas después de haber llegado a casa, todo comenzó a empeorar. Su esposo y su hija la encontraron en un estado muy extraño. No podía responder a las preguntas, actuaba como si estuviera desorientada y saltaba repetidamente sin control. Esto preocupó mucho a su familia, quienes de inmediato llamaron a una ambulancia. Sin embargo, incluso el equipo de emergencia no pudo comprender qué le estaba sucediendo. Rápidamente fue llevada a la sala de emergencias del hospital, donde los médicos inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad de su condición. Uno de los médicos que la trató le dijo más tarde que habían trabajado sin parar durante más de una hora intentando estabilizar su cuerpo. Todos sus órganos estaban fallando. Sus riñones se estaban debilitando, sus pulmones estaban llenos de líquido y su cerebro comenzaba a inflamarse, causando lo que los médicos llamaban encefalitis. No estaba recibiendo suficiente oxígeno, y los médicos casi se rindieron después de más de 1 hora y 15 minutos luchando para salvarla. La dejaron en la sala de emergencias con un respirador y oxígeno, asumiendo que su cuerpo no podría recuperarse. En este punto, ella cayó en un estado de inconsciencia total. Desde el momento en que su esposo y su hija la encontraron hasta que fue llevada a la sala de emergencias, ya no era consciente del mundo que la rodeaba. Sin embargo, lo extraño es que, mientras su cuerpo yacía inmóvil, su mente experimentaba un mundo completamente diferente. Recuerda que ya no veía ni escuchaba ningún sonido físico a su alrededor, pero en su lugar sentía que estaba flotando en un espacio grisáceo. En ese espacio, se vio de pie frente a 2 grandes esferas doradas que emanaban una energía poderosa. No entendía de dónde venía esa energía, pero era claro que no pertenecía al mundo que conocía. Si miraba ligeramente hacia la izquierda, veía imágenes de 10 seres queridos, probablemente miembros de su familia que ya habían fallecido. Quería hablar con ellos, pero las esferas doradas lo impedían y le dijeron que solo estaban allí para apoyarla. No tenían permitido comunicarse. Las esferas comenzaron a hablarle, no con palabras, sino de alguna manera a través de su mente. Le dijeron que estaba esperando una decisión, pero que esa decisión no dependía completamente de ella. El espacio que la rodeaba estaba lleno de tonos grises, pero debajo había un abismo negro, donde se veían figuras humanas luchando en la oscuridad. A lo lejos, una luz blanca brillante apareció, con esferas doradas más pequeñas que se movían de un lado a otro. Las esferas continuaron explicando que, después de que las personas fallecen, no simplemente suben al cielo. Hay diferentes niveles en el más allá, y a qué nivel vayas depende de cómo hayas vivido tu vida en la tierra. Dijeron que la vida no es solo lo que vemos o hacemos en el mundo físico, sino también la conexión, la bondad y el amor que damos a los demás. Si vives una vida positiva, ayudando a otros, serás llevado a un nivel superior, donde tu alma encontrará más paz. Ella comenzó a entender que cada acción de los seres humanos en la Tierra no solo afecta la vida actual, sino también el futuro después de la muerte. Las esferas doradas dijeron que las personas no simplemente mueren y suben automáticamente al cielo, sino que deben pasar por varias etapas, cada una correspondiente a cómo vivieron. En el más allá, puedes moverte de un nivel a otro dependiendo del desarrollo de tu alma. Sin embargo, también advirtieron que había muchas cosas sobre el universo que no podían revelarle. Si regresaba a la vida, la mente humana no podría procesar toda esa información. Las esferas solo podían compartirle una pequeña parte de la verdad, pero sentía que eso era solo la punta del iceberg. Al terminar esta conversación, recibió un mensaje importante. Necesitaba cambiarse a sí misma. Este mensaje la desconcertó durante 1 año, tratando de entender lo que le estaban pidiendo que hiciera. Pero el mensaje principal que enfatizaron fue que debía quedarse por su hija. Incluso se le mostró una visión de la destrucción de la tierra si la humanidad no cambiaba.
Las esferas mostraron su descontento con el estado actual del mundo, donde los humanos se están destruyendo entre sí y el entorno que los rodea. Si no se detienen, ocurrirá un gran desastre, y no solo la humanidad, sino todo el planeta será devastado. Después de escuchar las explicaciones de las esferas doradas, comenzó a sentir un gran peso de responsabilidad sobre sus hombros. Las esferas no solo lanzaban una advertencia, sino que también transmitían un mensaje serio sobre el futuro de la humanidad. En su mente vio imágenes de un mundo devastado, no por desastres naturales, sino por los propios seres humanos. Le mostraron un panorama sombrío, donde la Tierra estaba desgarrada y grandes partes del planeta se hundían en la nada. Zonas extensas de tierras y recursos naturales se perdían, llevándose consigo la vida de innumerables personas. Se dio cuenta de que, si la humanidad no cambiaba su forma de vida, su futuro sería oscuro y lleno de sufrimiento. Pero lo más aterrador era que lo que vio no era solo una posibilidad, sino una visión de lo que las esferas creían que sucedería si los humanos seguían comportándose como hasta ahora. Ya no se trataba de simples recordatorios, las esferas pedían acción, pedían cambio. Esto la abrumó con el peso de la responsabilidad, pues ahora entendía que no era solo una espectadora, sino que podría jugar un papel en la salvación del mundo. Se le concedió una visión más profunda sobre la conexión entre las acciones humanas y su destino tras la muerte. Las esferas le dijeron que cuando las personas mueren, no van directamente al cielo o al infierno, sino que deben pasar por diferentes niveles. Cada nivel representa la forma en que vivieron su vida. Aquellos que vivieron con altruismo, ayudando a los demás, llegarán a niveles más altos, donde sus almas experimentarán paz. En cambio, aquellos que vivieron para sí mismos, sin bondad, sufrirán en niveles inferiores de dolor. Sin embargo, ningún nivel es fijo. Los humanos aún pueden pasar de un nivel a otro, dependiendo de los cambios en su alma y su voluntad. Este mensaje la hizo reflexionar profundamente sobre su propia vida. Durante su experiencia cercana a la muerte, se dio cuenta de que ella misma no era perfecta, y las esferas doradas enfatizaron que debía cambiarse a sí misma antes de poder ayudar a los demás. Al principio, esto la desconcertó, ya que siempre había pensado que era una buena persona, pero pronto comprendió que vivir bien no solo se trata de lo exterior, sino de la profundidad del amor y el perdón que brindamos a los demás. Pero no se trataba solo de cambiarse a sí misma, también se le encomendó una misión mayor. Debía regresar al mundo físico para difundir el mensaje del cambio necesario para la humanidad. Las esferas enfatizaron que el mundo estaba enfrentando una crisis enorme, y si las personas no escuchaban a su corazón y no seguían las enseñanzas de la Biblia, ocurriría un desastre. Ante ella apareció una visión de una catástrofe terrible. No se trataba de terremotos o tsunamis comunes, sino de una destrucción que venía directamente de la creación misma, un desastre de Dios. No sabía exactamente qué era, pero su presencia era clara y aterradora. Vio imágenes de un mundo sumido en el sufrimiento, donde todo lo que la humanidad conocía comenzaba a desaparecer. Pero en medio de esa desesperación, también había una luz de esperanza. Las esferas dijeron que los seres humanos podrían cambiar su destino si estaban dispuestos a transformarse desde dentro. Debían detener la maldad, dejar de tratarse con crueldad unos a otros y aprender a escuchar lo sagrado en su interior. Ella entendió que esto no era solo un consejo, sino un mandato de fuerzas superiores. Si la humanidad no cambiaba, una gran parte de la población sería consumida por el vacío, y solo aquellos dispuestos a transformarse tendrían la oportunidad de sobrevivir. Durante ese proceso, también sintió que todo no era simplemente un castigo, sino un proceso de purificación, ayudando a las personas a descubrir el verdadero valor de la vida. Empezó a comprender que el mundo material es solo una pequeña parte de una existencia mucho más vasta en el universo, y que cada alma tiene su propio camino por recorrer. Los diferentes niveles en el más allá no son el destino final, sino paradas en el camino del desarrollo espiritual del ser humano. Las almas pueden moverse de un nivel a otro, dependiendo de cómo hayan enfrentado los desafíos en sus vidas. Sin embargo, las esferas no podían revelarle todo. Dijeron que si supiera demasiado, la mente humana no podría soportarlo, y ella no podría continuar viviendo en el mundo material. Por lo tanto, solo le dieron una visión limitada del futuro,
y lo que recibió fue principalmente el mensaje de que necesitaba cambiar. Esto la hizo darse cuenta de que su vida tenía un significado mucho más profundo de lo que ella había pensado. No era solo una pequeña parte del universo, sino una pieza clave en un plan mayor. Cuando se transmitió el último mensaje, las esferas doradas enfatizaron una vez más que debía vivir por su hija. Le mostraron un futuro en el que, si no regresaba, su hija enfrentaría dificultades y sufrimientos inimaginables. Esto se convirtió en una motivación poderosa, ayudándola a prepararse mentalmente para regresar al mundo real. Pero antes de volver, recibió otra visión, una imagen del mundo después del desastre, donde los sobrevivientes reconstruían desde las cenizas. Era un mundo completamente diferente, donde todos los valores se habían invertido, pero estaba lleno de esperanza y nuevos comienzos. Cuando las esferas doradas transmitieron su último mensaje, comenzó a sentir un cambio interior profundo. Sabía que el momento de regresar al mundo real había llegado. Todo a su alrededor se desvanecía poco a poco. La luz se desvanecía y ya no percibía la presencia de las esferas. Se sentía como si estuviera descendiendo en la oscuridad, pero esta vez no la envolvía el miedo, sino una sensación de calma y paz. Comprendió que volvería a la vida, aunque no sabía qué le esperaba. Durante los 2 días y medio en que permaneció inconsciente en el hospital, no fue consciente de nada de lo que sucedía a su alrededor. Cuando despertó en la habitación del hospital, lo primero que sintió fue confusión y dificultad para comunicarse. El lenguaje le resultaba extraño, y cada intento de formar una frase completa era un desafío. Los médicos le diagnosticaron daños graves debido a la falta de oxígeno y encefalitis. Pero lo milagroso era que había sobrevivido. Percibía el asombro en los médicos y enfermeras, quienes creían que su supervivencia era un milagro. Un médico incluso la llamó la chica milagrosa y admitió que, en su estado, no debería haber sobrevivido. A medida que se recuperaba, los recuerdos de su experiencia cercana a la muerte comenzaron a regresar. Al principio no se atrevía a compartirlos con nadie por miedo a que la consideraran loca. Sin embargo, esa sensación se desvaneció cuando se encontró con el médico que había seguido su estado durante la cirugía. Él no solo admitió que creía en las experiencias cercanas a la muerte, sino que también afirmó que muchos otros médicos compartían su opinión. Esto la hizo sentir más aliviada y decidió compartir lo que había vivido con otras personas. Durante su recuperación en casa, comenzó a experimentar fenómenos extraños que nunca antes había experimentado. Sentía que podía conectarse con las emociones de los demás de una manera mucho más clara, casi como si pudiera ver lo que estaban pensando. Recordaba una vez, estando en casa, cuando vio una sombra borrosa pasar, sin estar segura de si era alguien o algo. En ese momento, no sabía si eso era real o simplemente producto de su imaginación después de la experiencia cercana a la muerte, pero no pudo negar la sensación inquietante que la acompañó al ver la sombra. Sin embargo, lo más extraño ocurrió cuando salió de casa. En una ocasión, mientras cenaba con su familia, sintió una atracción extraña hacia una mujer desconocida en el restaurante. Percibió una energía particular proveniente de esa persona, y una imagen de un hombre fallecido apareció en su mente. Aunque al principio la incomodidad la hizo dudar, decidió acercarse y hablar con la mujer. Le compartió que un hombre importante en su vida había fallecido, pero que él aún estaba a su lado. La mujer rompió a llorar de inmediato, admitiendo que su esposo había fallecido recientemente. La precisión de lo que sintió la conmovió tanto a ella como a la mujer. Comenzó a darse cuenta de que su experiencia cercana a la muerte había cambiado su vida de manera mucho más profunda de lo que podría haber imaginado. No solo había sobrevivido, sino que ahora tenía la capacidad de conectarse con los espíritus y las emociones de los demás. Empezó a preguntarse si se había convertido en un ángel guardián, como algunas personas la llamaban, o si simplemente había sido elegida para transmitir mensajes del más allá. Pero de cualquier manera, sabía que su misión había cambiado. Ya no era alguien que solo se preocupaba por su propia vida, sino alguien que debía difundir los mensajes que recibió de las esferas doradas. Poco a poco, se fue abriendo con los miembros de su familia acerca de su experiencia, y aunque al principio había escepticismo, comenzaron a notar que ella había cambiado. Su actitud hacia la vida,
La forma en que hablaba con los demás y cómo enfrentaba las dificultades eran completamente diferentes a como era antes. Ya no se sentía vulnerable ante las presiones de la vida cotidiana. En cambio, sentía que cada desafío tenía un propósito y un significado propio. Comenzó a estudiar más sobre conceptos filosóficos, especialmente teorías sobre la vida después de la muerte y la conexión entre la ciencia y la religión. Una de las experiencias más notables fue cuando tuvo una visión en un sueño sobre los elementos y los números. Cuando despertó, anotó todo lo que recordaba y luego lo investigó. Para su sorpresa, esos números estaban relacionados con la física cuántica y el concepto de la chispa de la vida. No tenía ningún conocimiento sobre física o ciencia, pero lo que había notado era completamente correcto. Esto la hizo preguntarse si las esferas doradas le habían transmitido conocimientos que en ese momento no era consciente de haber recibido. Poco a poco, comenzó a comprender que su experiencia cercana a la muerte no era solo una suerte de escapar de la muerte, sino una iluminación. Se le había otorgado la oportunidad de seguir viviendo, pero no para volver a una vida ordinaria, sino para difundir un mensaje sobre el cambio, sobre el amor y sobre la responsabilidad que los seres humanos tienen entre sí y con el universo. Sentía que estaba caminando por un nuevo camino, un camino lleno de propósito y desafíos.